Con ese señor que deja una buena propina al mesero. Esto es suyo, joven. O ese grupo de amigos que se reúne cada semana para alimentar a gente que está en la calle. ¡Listo, muchachos! ¡Vamos! El protagonista de Ecuador eres tú. Y unidos somos invencibles. Así como en la vacunación, sigamos juntos. Porque ya demostramos que podemos. Porque lo merecemos. En todas partes. Ponte Exa FM. La revista de opinión Democracia se transmite por Exa FM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 23 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Con todo gusto vamos a dialogar con la señora ministra de Educación, María Estela Brown. Por cierto, señalarle, señora ministra, le hemos invitado en reiteradas ocasiones, y si es importante el rendir cuentas, más aún de hechos que tienen que ver con la educación. Nosotros venimos luchando durante décadas. Si no cambia la educación en el país, nuestro país no va a cambiar. Si no hay una educación de calidad, no va a cambiar el Ecuador. No soñemos en eso. Hay algunas acciones que se vienen cumpliendo desde el Ministerio de Educación bajo su administración. Y quisiera empezar con el tema de la reapertura de clases en el ciclo Sierra y Región Amazónica, en donde, de acuerdo con la información que revelara este martes, señora ministra, 293.224 alumnos asisten a las aulas escolares. Ha habido solo 21 casos de COVID desde el retorno, y de esos 21, 16 ya se han recuperado y ninguno evolucionó de manera negativa. ¿Cómo se está articulando el sistema educativo en medio de la pandemia y en estas condiciones? Ministra Brown, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Saludos a todos. Hoy día que estamos también celebrando el Día de Movilización Sostenible de los distintos ministerios, nos hemos activado. En este momento me contacto con ustedes desde la bicicleta. Bueno. Contarte, Miguel, que efectivamente los datos que mencionas son correctos. Sin embargo, los 21 casos de COVID se refiere a casos de nivel nacional desde el 7 de junio. Lo cual es del 0.007% de los estudiantes que han asistido de manera presencial, algo relativamente normal dentro de un periodo de pandemia. Todos, como decías, 16 de esos casos ya se han recuperado de manera exitosa y están nuevamente en clases. Y continuamos avanzando en este retorno progresivo que es tan importante para recuperar la educación del país. Una educación que encontramos muy debilitada al asumir esta cartera de Estado por diversos motivos. Reducción de presupuesto, pero también la pandemia que ha cobrado pues una cuenta muy alta a la educación del mundo, y el Ecuador no es excepción. Y ahora tenemos que afrontar esto con responsabilidad, porque pese a que estamos trabajando por un cambio y para brindar mayores oportunidades a todos los estudiantes a nivel nacional de insertarse en una sociedad justa, en un trabajo digno y de tener las herramientas para poder hacerlo, esto debemos hacerlo de manera conjunta, toda la sociedad, para cambiar la educación y transformarla en ese motor de cambio que se requiere. Ministra Brown, ¿cómo se está supervisando el uso progresivo de las instalaciones de los planteles educativos cuando cerca del 25% de las 16.000 instituciones que hay en Ecuador cuentan ya con esa autorización para ir hacia el retorno a las instalaciones? El protocolo para autorización del uso progresivo de las instalaciones incluye una visita presencial de cada distrito educativo para verificar las condiciones de las instalaciones educativas y que tengan las medidas de bioseguridad. Y se hacen, obviamente, evaluaciones aleatorias de control. Ahora, también tomando en consideración que hemos avanzado significativamente en la vacunación, eso nos da bastante seguridad para reducir los riesgos, incluso más, manteniendo las mismas medidas
medidas de bioseguridad, Miguel. 2.25 metros cuadrados es el aforo permitido por persona en las instalaciones educativas, y esto nos ayuda a poder controlar que no existan brotes de contagio dentro de las instituciones. De los casos que mencionábamos hace un momento, ninguno de ellos se convirtió en un brote de contagio comunitario dentro de las instalaciones educativas, sino que al contrario se contuvo con el Ministerio de Salud Pública, se hacen los cercos epidemiológicos y no ha habido un contagio comunitario en instituciones educativas del país, y esto lo pudo corroborar ayer el Ministerio de Salud Pública al mostrar los datos de los contagios en las personas en edad escolar, que no han subido durante este retorno a clases. Ministra Brown, ¿cómo se actualizaron los lineamientos para los planes institucionales de continuidad educativa? El día de ayer emitimos un acuerdo ministerial con una nueva actualización que hace que los trámites sean más ágiles. Hasta el día de ayer eran las 9 zonas a nivel nacional, quienes emitían la resolución de uso progresivo de las instalaciones. Con el acuerdo ministerial, esa responsabilidad pasa a los 140 distritos, haciendo que este proceso sea más ágil. Por otro lado, Miguel, las instituciones educativas que ya cuentan con este permiso de uso progresivo de las instalaciones van a poder incrementar el número de estudiantes siempre por debajo del aforo autorizado, sin necesidad de emitir una nueva resolución, un nuevo procedimiento burocrático, sino reportando a través de un sistema informático que hemos destinado para el efecto, que se llama Cimosis. Con esto podemos incrementar el número de estudiantes por institución educativa, siempre respetando las medidas de bioseguridad, porque tenemos algunas instituciones que solicitan el permiso con muy pocos estudiantes, o lo han solicitado en su momento con muy pocos estudiantes, pero que ya pueden ir incrementando ese aforo, viendo la práctica, cómo les ha ido, y también conforme vamos avanzando con la vacunación. Ya son más de 600,000 jóvenes de entre 16 a 18 años que tienen la vacuna, y ya son 250,000 niños de entre 12 y 15 años, y seguimos avanzando en este programa conjunto exitoso del gobierno del encuentro con el Ministerio de Salud Pública. A propósito de lo que dice la ministra de Educación, María Brown, este proceso exitoso, como el país reconoce el plan de vacunación, sin embargo hay que avanzar. Y ya la ministra de Salud, su colega Jimena Garzón, habló de la posibilidad de inocular a los menores de 12 años, es decir, entre 5 y 11 años. ¿Cómo lograr eso para dar mayor garantía en este proceso de retorno a las aulas para que estén inmunizados hasta los niños? Cierto, en el proceso de vacunación de 12 a 15 años estamos avanzando primero y esperamos culminar en el mes de octubre para iniciar con un nuevo grupo etario de niños por debajo de los 12 años de edad. Este proceso de vacunación ya cuenta con todos los biológicos disponibles que han sido gestionados por el Ministerio de Salud, en este caso, y con apoyo del señor presidente y el señor vicepresidente. Por lo tanto, estamos preparados para activar la logística en las instituciones educativas e ir avanzando de forma ordenada. Lo que hemos hecho, Miguel, es hacer convocatorias a las instituciones educativas de los estudiantes en las edades destinadas para la vacunación en este grupo etario, y procederemos de la misma manera con el grupo de niños menores a esa edad. A las familias hay que decirles que por favor estén pendientes de este llamado que harán los directivos y los docentes de las instituciones educativas de forma ordenada para alcanzar el 100% de las instituciones educativas a nivel nacional, y también pueden acercarse a centros de salud cercanos a su comunidad. Ministra Brown, volviendo al tema que usted nos explicaba sobre el incremento del número de estudiantes que asistirán de manera presencial, aquí solo se necesitará una autorización para luego de la notificación, antes que una nueva aprobación. Bien, ya una vez tenga la institución educativa la resolución de aprobación de uso de las instalaciones educativas, reportarán, informarán el incremento del aforo, siempre respetando ese espacio de 2.25 metros cuadrados por estudiante y docente dentro del mismo espacio. ¿Cómo están los protocolos? Porque conforme vuelvan a las aulas,
habrá que lograr que no se excedan los aforos permitidos. Así es. Esto es un control corresponsable de toda la comunidad, Miguel, porque no podemos estar como Ministerio de Educación con un delegado en cada una de las instituciones a nivel país. Son 16,000 instituciones y dependemos de la responsabilidad de la comunidad, de los directivos, de los docentes y de los mismos estudiantes. Pero con el ejercicio que tenemos ahora de más de 4,000 instituciones que ya están en este proceso de retorno, vemos que ha sido positivo, vemos que sí se respeta, que más bien el llamado es que fuera de las instituciones educativas se sigan respetando los protocolos y medidas de bioseguridad, porque los contagios de COVID no suceden dentro de las instituciones o no han sucedido dentro de las instituciones, sino que suceden en otros espacios en donde la comunidad se relaja. Y la vacuna es una medida de control epidemiológico, pero no es la única. Por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo, hasta que el Ministerio de Salud Pública nos lo determine, estas medidas de bioseguridad. Pero Miguel, creo que esta presencia tan clara, tan importante de estudiantes que además demuestran estar felices del retorno a la presencialidad, es un cambio que ya se necesitaba, es un cambio que se ha sentido con el gobierno y que, como te decía al inicio, brinda un distinto nivel de oportunidades de acceso a la educación, que la educación a distancia, que ha sido, por supuesto, una herramienta para la continuidad educativa, pero que no puede suplir ese contacto directo entre docentes y estudiantes entre sí mismos, ¿no? Este es un diálogo de la revista de Opinión Democracia con la señora ministra de Educación, María Braun. Ayer el subsecretario del Ministerio de Salud, Francisco Pérez, dijo que con el retorno a clases presenciales no se ha reportado un aumento de casos COVID-19 en los rangos de edad que corresponden a la población estudiantil, incluso de ningún otro sector. Dijo que el protocolo es efectivo y que va al menos 9 semanas seguidas de una disminución sostenida del número de casos a nivel local y nacional. Esto es loable, esto es positivo. Sin embargo, como ha ocurrido en otros países ya con inmunidad de rebaño, que ha habido rebrotes. ¿Cómo se va a controlar eso? Con la aclaración que hacía la ministra, corresponde a cada una de las instituciones, de los establecimientos, hacer esos controles rigurosos, especialmente dentro de las aulas, y para evitar que esto pudiera en algún momento, ojalá que eso no ocurra, exista un rebrote. ¿Cómo se va a controlar esa situación, ministra? Bueno, esto que tú mencionas es importante. Hemos sido muy cautos en los protocolos que se han instalado en el Ecuador y se han convertido en un referente, porque a diferencia de otros países hemos ido avanzando de manera progresiva y de manera articulada con el proceso de vacunación, y esto ha permitido que desde el 7 de junio no hayamos tenido un retroceso importante en el proceso de retorno a las aulas. Hemos seguido avanzando, no hemos tenido reveses, pero esto también depende de la comunidad, que la comunidad no se relaje, ¿no? Porque el momento en que tenemos una comunidad que pierde el control o que pierde las medidas y que deja de tomarlas, eso puede hacer que retrocedamos en este ejercicio antes de llegar a la inmunidad comunitaria. Por lo tanto, siempre yo reitero, Miguel, este llamado a respetar estos protocolos y medidas de bioseguridad en todos los espacios, no solamente en educación, y nosotros por nuestra parte vemos que ya podemos avanzar en un retorno más amplio y por lo tanto por eso hemos buscado facilitar que estas aprobaciones que tenían que pasar primero a distrito y luego a zona se hagan de una manera más rápida directamente en el distrito educativo, porque también vemos que la comunidad, las familias están más interesadas, cada vez más personas interesadas en que sus hijos, en que los niños asistan de manera presencial a las aulas. Este incremento del deseo de ir de manera presencial también es el resultado de que pueden ver que los protocolos han funcionado y que estamos manejándola de forma responsable. Y no vamos todavía en este momento a plantear una medida generalizada, sino que sigue siendo un retorno progresivo y sigue siendo un retorno eminentemente voluntario, donde la decisión autónoma de las familias sobre qué quieren hacer con sus hijos sigue siendo el eje primordial para el retorno a la presencialidad, Miguel. Ministra Braun, ¿cómo avanza el proceso de vacunación? Porque de acuerdo con los datos exhibidos por el Ministerio de Salud, el caso de jóvenes de 12 a 15 años se ha aplicado la primera dosis a 208,000 para redondear y 76,000 a la segunda dosis. Es decir, falta todavía por vacunar
al resto que recibiera la primera dosis de chicos de 12 a 15 años. Así es, de 12 a 15 años estamos, Miguel, ese corte que tú dices desde hace 2 días. Seguimos avanzando de manera diaria con un promedio de vacunaciones de 40,000 niños diarios y inclusive tenemos planificado algunas jornadas de vacunación más amplias con el Ministerio de Salud Pública. Hemos avanzado en 1 semana y media con este número que tú acabas de mencionar, cerca de 250,000 de estudiantes, y por eso sabemos que vamos a cumplir pues con ese objetivo de hasta octubre haber terminado con toda la población en esa edad, Miguel. Yo creo que eso da cuenta de la gran confianza y del gran éxito de estos procesos de vacunación que ya la comunidad tiene sobre el gobierno del encuentro, y que podemos ver cómo realmente este rol tan protagónico que ha tenido el presidente en generar ese ambiente de confianza sobre la administración, que dejando de lado los intereses personales y pasando a poner por enfrente el interés de la salud pública, puede lograr, y realmente este no es la excepción, y continuaremos de una vez terminado con la población escolar de niños de entre 12 y 15 años, seguiremos avanzando, como te decía hace un momento, con niños inclusive de menos de edad, generando una oportunidad para ellos para insertarse al sistema educativo. Bien, muy importante el tema de la vacunación que ha sido destacada en el país. Se avanza con los estudiantes. Quizás hablemos de los otros grandes temas, la reforma educativa, el cumplimiento de la reforma precisamente al reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Cómo se está afrontando este desafío, ministra Brown? Bueno, son muchos los desafíos, Miguel. Un sistema educativo que además tenemos que trabajar en su actualización en cuanto a lo pedagógico y lo didáctico, una oportunidad de hacer un cambio sustancial en el centro de la forma en que miramos la educación. Estamos planteando desde el gobierno del encuentro una educación más cercana a la comunidad, más pertinente al contexto territorial, que responda también a las necesidades de educación productiva de las distintas comunidades y territorios, que pueda además fortalecer la educación de los pueblos y nacionalidades, el uso de la lengua materna en los procesos educativos, en donde además prioricemos no las asignaturas y conocimientos específicos, sino las herramientas básicas e inclusive aprendizajes de desarrollo socioemocional que permiten habilitarnos para luego avanzar en un desarrollo humano integral. Vamos a fortalecer los procesos de adquisición de la lectoescritura y la lectura comprensiva, que tienen todavía indicadores muy bajos en el país y que por supuesto la pandemia los ha afectado aún más. Vamos a fortalecer y enfocarnos en los procesos de adquisición de pensamiento lógico-matemático, ambas base para adquisición de otros aprendizajes, y trabajar también en la alfabetización mediática informacional, la ciudadanía digital, que en este momento es tan esencial y parte integral de la comunidad. No podemos pensar ya pues un mundo sin internet, un mundo sin ese acceso inmediato a la información, y tenemos que incorporarlo. Y por otro lado, no podemos dejar de hablar de elementos importantísimos como la transición ecológica vista desde la educación. ¿Cómo podemos incorporar la educación para el desarrollo sostenible, no vista como una acción aislada, sino realmente como un ejercicio educativo transversal de transformación del comportamiento humano para la sostenibilidad y la convivencia armónica con la naturaleza? Este elemento forma parte integral de nuestro plan. Y finalmente no puedo dejar de mencionar el rol que tiene la educación en salud y bienestar, la reducción de la violencia y el fortalecimiento de la educación y formación técnico-profesional, que son también herramientas y elementos esenciales para incrementar, en el caso de la educación y formación técnica profesional en el bachillerato técnico, mejorar e incrementar los índices de retención estudiantil en estos niveles, porque a nivel de bachillerato es donde más estudiantes dejan de estudiar, salen del sistema educativo y quedan excluidos y no culminan su educación obligatoria, que en el Ecuador es hasta tercero de bachillerato. Desafíos también en cuanto al estado de la infraestructura. Tenemos que intervenir infraestructura educativa que durante la pandemia no ha tenido mantenimiento, y esto tal vez fue uno de los elementos que más se impactó con las reducciones de presupuesto que se hicieron a la educación durante la pandemia en el gobierno pasado. Ahora estamos invirtiendo en poder recuperar esa infraestructura y ese equipamiento, trabajando de manera articulada con la comunidad y con la sociedad, con el sector productivo, con los gobiernos autónomos descentralizados, para llegar a nuestra meta de tener esas instituciones educativas
en el estado que se requiere para dar una educación de calidad de una forma más ágil, más rápida y lo más pronto posible. Esto para mencionar algunos de los desafíos. En todos ellos hemos avanzado. Hemos avanzado, Miguel, también en la reapertura de escuelas rurales, acercando las escuelas a la comunidad y pudiendo responder a la necesidad de las familias de que los niños que están desde primero a séptimo de básica no deban caminar o desplazarse en muchos casos por varios kilómetros, y que esto, por supuesto, genera una barrera de acceso adicional a la educación. Ya son 24 instituciones educativas rurales que hemos reabierto y hasta el final del año son 100, cumpliendo la palabra del gobierno del encuentro y demostrando que estamos en una administración que cumple con su palabra y que vamos a continuar en este trabajo a favor de la comunidad. Ministra Brown, hay tantos temas de fondo como un eje transversal del desarrollo de un país en el sector educativo que quisiera comprometerle su presencia en algún momento aquí para abordar, porque estamos conscientes de los temas educativos. Quisiera plantearle, entre las tantas preguntas que tenemos, ¿cómo va a ejecutar la autonomía consagrada en la Constitución y en el Plan Nacional del Gobierno si la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, establece contradictoriamente el currículo nacional obligatorio? Bueno, tenemos en la LOEI, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el planteamiento de un currículo nacional. Un currículo que tiene muchas virtudes y que vamos a mantener, porque para poder evaluar, Miguel, el efecto, ya sea positivo o negativo, algunos aspectos a mejorar del currículo, necesitamos que este haya sido implementado por un tiempo razonable, porque los procesos en educación no cambian de un momento a otro. El ciclo educativo son 13 años, por lo tanto, para poder ver el resultado de un currículo deben pasar algunos años, pero sí podemos trabajar, Miguel, en esta contextualización y en esta flexibilidad, cambiando el modelo de evaluación, en cambiando el modelo pedagógico para trabajar a través de metodologías interdisciplinares cercanas a la comunidad, y también elaborando mesocurrículos, aterrizando el currículo nacional a mesocurrículos vinculados a la comunidad y a la realidad territorial, que sean currículos que se basan en este paraguas general del currículo nacional, pero que pueda contextualizarse a las distintas realidades territoriales. Es decir, que tenemos mecanismos para que esa autonomía vaya generándose y que tiene que ir de todas maneras acompañada de un proceso formativo de los docentes, que sea un proceso robusto, que sea un proceso que vaya acompañado de aprendizajes de la enseñanza de cómo manejar estas nuevas metodologías de la educación, y trabajar con la academia, que son quienes también tienen a su cargo las carreras de formación inicial de docentes, que ya deben incorporar estas capacidades para hacer actualizaciones y contextualizaciones curriculares, adaptaciones curriculares, trabajar de manera interdisciplinar y tomar en consideración estas metodologías activas cercanas a la ciudadanía. Ministra, precisamente este currículo nacional obligatorio que establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural no es una camisa de fuerza frente a estos grandes desafíos de pasar de la educación repetitiva y memorística a esa educación de entendimiento en el país. No, no es una camisa de fuerza, es un lineamiento que puede ser adecuado y que con el cual podemos trabajar, Miguel, y eso es lo que vamos a hacer, respetando, siendo muy respetuosos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ministra, el otro tema, ¿cómo disponer que dentro de este proceso, en medio de estas condiciones de la pandemia por el COVID-19, se vaya adecuando las instituciones educativas para ir a ese gran cambio que requiere el país y que deje de lado ese modelo obsoleto, decía, de la repetición, de los deberes exagerados y también del memorismo en la educación? La mejor estrategia para cambiar prácticas es el acompañamiento pedagógico. Ningún curso, ningún proceso formativo tiene tanto impacto en un cambio en la cultura y en la forma de educar que el del acompañamiento presencial y continuado de asesores educativos, en donde tenemos un proceso de acompañamiento a los docentes en su ejercicio para modelar las prácticas deseadas e ir cambiando la forma en la que se educa. Es difícil cambiar la forma en la que se educa
porque nosotros fuimos educadas de esa manera que tú acabas de describir. Esa metodología memorística es precisamente la forma en que los docentes del país fueron educados, y educados de una forma distinta a la que en ver cosas y reaprender cosas, pero es posible y lo vamos a lograr. Ministra, quisiera preguntarle también, vamos a concluir la entrevista sobre el tema de los docentes. Un cambio educativo sin los docentes como parte activa de este cambio va a ser difícil. ¿Cómo se está incluyendo a los docentes para que acompañen y acompasen en el cambio educativo en el país? Son varias las estrategias. La primera ha sido desde el primer momento llevar a la práctica el encuentro. El encuentro por la educación ha sido constante desde el inicio. Hemos mantenido diversas reuniones con los representantes de los gremios de docentes a nivel nacional, que son 12 gremios a nivel nacional y algunos gremios a nivel territorial, para revisar temas importantísimos como la reforma de la ley, la elaboración del reglamento. Estamos iniciando las mesas de trabajo con docentes y otros actores del sistema educativo para elaborar el texto del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Las visitas del territorio y a las instituciones educativas para conocer de primera mano cuál es la situación de los docentes y trabajar con ellos. El trabajo a través de metodologías de voluntariado, los puntos de reencuentro que recibieron a más de 250,000 estudiantes de manera presencial en un recorrido participativo para que puedan conocer cuáles son las medidas de bioseguridad. Esto lo realizamos con más de 6,000 docentes voluntarios a nivel nacional, dando cuenta de que el contacto entre el Ministerio de Educación y los docentes es permanente. Hemos avanzado también en procesos de capacitación respecto a metodologías de educación basada en proyectos interdisciplinares que se han impulsado desde el Ministerio con amplísima participación, webinars, discusiones, e inclusive estamos preparando un congreso con docentes. Es decir, este es un ejercicio cotidiano del Ministerio porque los docentes son parte del Ministerio de Educación. Más de 140,000 de ellos son funcionarios, es decir, pertenecen a la nómina directa del Ministerio, y no podemos realizar ninguno de estos cambios de los que hemos conversado en la entrevista el día de hoy sin el concurso y la participación activa de los docentes, con la cual hemos contado, y yo debo agradecer a los docentes del país porque han sido ellos quienes han permitido que todo lo que se ha logrado en estos primeros 4 meses del gobierno del encuentro sea posible, y sé que cuento con ellos para poder continuar en este trabajo hacia este cambio, hacia esa creación de oportunidades en materia educativa. Ministra, para concluir, en medio de esta dinámica tan cambiante en el mundo, capacitación permanente y no una capacitación aislada como en el pasado se ha acostumbrado. Capacitación permanente en un proceso de formación. Para eso planteamos el Plan Nacional de Formación Permanente, que lanzamos dentro de los primeros 100 días del gobierno del encuentro, para salir de la lógica de capacitaciones para subir en el escalafón y pasar a la lógica de capacitaciones para alcanzar el plan de vida y el plan de desarrollo profesional de cada uno de los docentes del país. Bien, a la señora ministra de Educación, María Estela Brown, muchas gracias por atender Ecuador Radio. Quiero comprometerle públicamente, si nos puede acompañar más adelante, para hablar de estos temas de fondo que le interesan al país, más allá de los temas políticos que no nos podemos sustraer, pero los temas de la educación son fundamentales. Si no cambia la educación, si no hay una educación de calidad, el país no va a avanzar. Le comprometemos, ministra de Educación, María Estela Brown. Muchas gracias, Miguel. Encantada y siempre a disposición. Muchas gracias, muy amable. La ministra de Educación, María Estela Brown, aquí en la revista de opinión Democracia. Antes de cerrar la jornada de este miércoles, queremos referirnos a lo que sucede en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Ayer intervino precisamente el presidente Guillermo Lasso Mendoza y ha habido algunas referencias de este drama que vive el mundo, no ahora, no ayer, que se ha agudizado, por cierto, con los problemas económicos, sociales, la pandemia, como es la migración. Y precisamente el presidente Guillermo Lasso decía ayer que hay que insistir en la apertura económica precisamente para luchar contra la migración forzada. ¿Por qué esa migración? Porque en cada uno de los países en crisis no hay abasto, no hay espacio para el empleo, para la actividad productiva,
Y consecuentemente esto lleva a un problema de salir casi corriendo de cada una de sus localidades del país y caen atrapados y engañados en el coyoterismo. ¿Cuántos casos de ecuatorianos que por la vía México han encontrado la muerte en la búsqueda del sueño americano? ¿Cuántos casos se han perdido o han vuelto al país en peores condiciones porque se endeudaron en 15, 20 mil dólares para viajar, a veces en un viaje sin retorno al Ecuador, y otros que logran pasar a los Estados Unidos de América? Pero este llamado que hiciera el presidente Guillermo Lasso de profundizar las relaciones comerciales con el Ecuador, la apertura a fin de que se generen más fuentes de empleo, por ello la mirada está en la crisis migratoria. En Estados Unidos, precisamente, se ha reactivado el debate por una reforma migratoria para regularizar a... Vemos como miles y miles de haitianos, qué decir de centroamericanos, de sudamericanos, de ecuatorianos, que buscan llegar a México como paso previo para ingresar a ese suspenso, a esa incertidumbre en suelo americano. Esto debiera llamar la atención a los gobiernos, a los regímenes en América Latina, al propio gobierno ecuatoriano y a la población en su conjunto, porque aquí se fortalezca la producción, la productividad, desde la visión del sector privado. El sector privado se dice que genera entre 8 de 10 empleos el sector privado. El sector público ya no tiene abasto, al contrario, se viene exigiendo la reducción del tamaño del Estado. Pero si aquí no hay una reactivación, si aquí no hay seguridad jurídica, si aquí no hay impulso al fomento de la productividad, simplemente no vamos a salir, y esta fuga de ecuatorianos, de latinoamericanos va a continuar. Por ello es importante acometer a la causa más allá del efecto, que es decir, no caigan en el coyoterismo. La causa, la pobreza, la miseria, la falta de trabajo, que obliga a tomar medidas en el Ecuador y también implica la generación de leyes. Hoy hay un gran desafío. Para este viernes se anuncia la entrega del proyecto de Creando Oportunidades que anunciara el presidente Lasso, que confirmara este martes en Nueva York, que va a presentar personalmente. Veamos la respuesta de la Asamblea Nacional, en donde tienen legítimo derecho para hacer observaciones, cuestionamientos, cambios. Para eso está la legislatura, pero no una oposición por oposición. Como si hay sectores que el país conoce, el correísmo, que se ha unido en algunas votaciones Pachacuti, porque desde la visión supuestamente ideológica es oponerse por oponerse, porque simplemente perdieron en las urnas. El país tiene que abrir bien los ojos y ver quiénes quieren el desarrollo, quiénes quieren el cambio y quiénes se oponen a ello. Y si hay que señalar a los bloques legislativos, a la Asamblea Nacional, hay que hacerlo, porque el país ya no resiste más con esta situación que finalmente termina en una migración forzada que tiene a muchas familias en el drama en nuestro país. Con esto cerramos la jornada de entrevistas de este miércoles 22 de septiembre. Ya viene en Exa el show de la papaya y también les deseamos a nuestros oyentes de la revista de Opinión Democracia un feliz miércoles. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para